¿Qué onda, amigos? ¿Cómo que me acompañan? El día de hoy te traigo un tutorial de cómo puedes jugar Last Island of Survival en la PC, por si quieres jugar en un emulador, para que veas cómo es jugar también en emulador, que también se puede. Por cierto, estamos utilizando el programa que se llama BlueStacks. Hace tiempo ya lo había usado yo, pero me iba muy mal, por eso dejé de usarlo. Hasta apenas dije, a ver, voy a probar nuevamente, y efectivamente ahorita me va muy bien el juego. Entonces yo descargué directamente en el link que estaba arribita, pero en realidad te manda al BlueStacks 5. Y aquí depende ya también tu Windows, ¿no? Yo le di, les digo, en ese botón azul y directamente me mandó la descarga. Yo ni siquiera usé otra versión, pero eso también depende de qué sistema operativo tú tengas. Pero bueno, vamos a abrir ya lo que es la interfaz. Cuando tú lo abres, simplemente vas a buscar el juego. Bueno, te va a aparecer así el menú de muchos juegos. Tú aquí vas a elegir el juego de Last Island of Survival, que es el juego que, bueno, vamos a emular. Digo, aquí puedes jugar varios juegos como Call of Duty y eso, ¿no? Pero bueno, aquí te va a decir instalar. Obviamente yo ya lo tengo instalado, pero bueno, tú instalas, lo vas a descargar normal como cualquier juego en Android. Obviamente vas a tener que loguearte con tu cuenta de Google, y de esa manera pues cuando abras el juego directamente te va a mandar a tu cuenta, ¿vale? Vale, vamos a ver cuáles son las cosas que hay que más o menos pues ajustar. Vamos a ver aquí en las opciones. Aquí ya estoy abriendo el juego, pero aquí en las opciones aparece cuánto le vas a asignar para que trabaje bien el juego, bueno, el emulador. Yo en este caso le puse 6 núcleos, le puse esta RAM y así los FPS. Le puedo poner más, pero mi monitor no da para más de 60, 68, por ahí así. Entonces lo dejo así. Aquí puedes ajustar la resolución, eso también es muy importante. Si te da mucho lag, pues tienes que bajarla. Fíjate que yo lo he puesto en 4K y me va bien aún así, aquí lo puedes poner en pantalla completa directamente, o con F11 se puede ampliar la pantalla. En este caso lo voy a dejar así para que veas cómo está todo el menú, ¿vale? Aquí ya está el juego, como puedes ver. Ya vamos a ampliarlo para que tú veas más o menos cómo se ve en pantalla completa. Por cierto, cuando juegas en emulador, pues sí, efectivamente, si quieres jugar los servidores oficiales, solamente hay uno que es el de CAPC, o sea, Asia PC, por desgracia. Pero eso sí, puedes entrar a todos los otros servidores de comunidad, como vemos aquí, a todos puedes entrar. Vamos a entrar a uno en particular para ver más o menos el tema de cómo ya configuré mis botones, que es algo importante porque a veces lo más complicado es eso al inicio, adaptarte a cómo van los botones. Pero bueno, y fíjate que yo logré hacerlo y me costó trabajillo, pero ven nada más la fluidez, me da muy bien. Y tiene cosas buenas y cosas no tan buenas para muchos, ¿no? Que también yo le diré, oh, híjole, como que eso no me agrada, pero tiene muy cosas positivas, ¿vale? Como puedes ver, aquí me puedo mover. Bueno, vamos a desbloquear algunas de las cosillas aquí. Por cierto, si ves ese cursor amarillo, bueno, naranja que se mueve, ese yo lo activo con una tecla nada más, para que cuando sea el menú pueda pues maniobrar rápidamente, pero también lo puedes deshabilitar para que obviamente tengas el control del personaje, ¿vale? Vamos a equiparnos todo esto o lo que se pueda. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en la interfaz. Como puedes ver, pues yo puedo agacharme, apuntar y todo eso, pero para esto vamos a ajustar los botones. Es muy sencillo, mira, le vamos a dar aquí y como puedes ver, aquí aparece una lista de botones que son los necesarios para que tú puedas tener una jugabilidad o una experiencia adecuada. Aquí vas a tener que personalizar con este botón. Directamente lo vas a poner, no sé, ahí en las armas. En este caso vamos a hacer un ejemplo. No tenía yo el chat, vamos a colocarlo de este lado. Simplemente lo vas a arrastrar, bueno, ahí ya se duplicó, vamos a cerrar este. Simplemente lo vas a arrastrar donde quieras y le vas a asignar una tecla nada más. Obviamente, pues yo creo que en las armas puedes elegir los del teclado, el 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Aquí le vamos a poner la letra N, que es una que no tengo asignada para nada. Entonces lo vamos a cerrar y ahí ya quedó, miren. Bueno, vamos a cerrar este menú, guardamos. Y cada que apriete la letra N se va a abrir directamente, pues ahora sí que el chat. Y pasarlo pues ya sea en la X o con Escape. Pero bueno, como puedes ver, tú le vas a asignar las teclas a, digamos que a las cosas que tú quieras que se usen. Hay botones específicos que hacen cierta acción, que en este caso, pues no sé, un ejemplo. Bueno, aquí como puedes ver, para construir tengo la letra T. Pero bueno, el pad es miren, la cruceta la vas a poner aquí. Ese sí es especial, es muy necesario que se vaya ahí. También hay otro, que por cierto me costó mucho trabajo, que es el de disparo con el clic derecho como en Rust. Me costaba, dije, what the fuck, no puedo, pero bueno, ya después vi un tutorial y resulta que es con bueno, con este botón. Y hay que configurarlo, mira, lo puedes ajustar. Más que nada es para mover la cámara izquierda, derecha, arriba, abajo con el dedo gordo de la mano derecha. Es así como si fuera tu pantalla. Pero tiene un menú, mira, es muy importante. Aquí vas a activar el clic derecho, mira, ¿ya viste? Y obviamente pues arrastras este botoncito, el del clic, y lo pones donde vas a disparar. Eso me costaba mucho trabajo y yo decía, what the fuck, no puedo. Pero bueno, ya que vi eso, pues ya vi que aquí lo puedo modificar, mira. Así que nice, nada más simplemente agarras el botoncito y lo pones con clic, digamos, izquierdo, perdón. Y con clic derecho
para apuntar, que en este caso ya lo tengo aquí. Ese simplemente es una tecla normal. Arriba nada más pones clic derecho y ese sí te lo agarra. Pero el clic izquierdo, ese no, ese era una bronca. Por decir, aquí tenemos para varias cosas. Ah, por cierto, este es para ver. Ahí está el botoncito de la mira. Bueno, es como un ojito. Ese simplemente lo pones ahí. Yo lo tengo con la tecla Alt, que es como lo tengo en Rust. Entonces ya te da chance de voltear izquierda a derecha para ver atrás de ti si un enemigo te va cayendo volando. Bueno, más que nada es eso, Fíjate que no es tan complicado. Digo, ya tú le puedes ir asignando ciertas teclas. Por decir, este es para lootear. Yo lo puse en la letra E, pero bueno, tú puedes agarrar la tecla que quieras. Pero este botón tiene en especial, ya ves que aparece un numerito de 15. Ahorita vas a ver un ejemplo cómo lootea bien rápido. En sí, ese botón es el que dice toques repetidos, pero ese es muy eficaz a la hora de jugar aquí. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo ahorita. También puedes poner los botones ahí para que se vean, para que en lo que te los aprendes, obviamente lo tengas ahí. Entonces, bueno, ¿qué más? Pues más que nada es eso, ¿no? Irte adaptando a cómo van los controles, porque no te creas, uno que está acostumbrado a jugar en móvil, hijo de su madre, yo cuando lo agarré dije, what the fuck. Pero tengo también cosas que decir positivas que me gustaron y dije, oye, eso también está chido, Bueno, vamos a hacer un ejemplo, muchachos, lo que les decía. Vamos a tirar cosas para que vean el botón ese de luteo rápido. Puedes elegirlo así con la tecla que yo ya tengo asignada. Pues si yo le puse la X para mover así el cursor y poderlo hacer manual. Aquí por decir yo puedo agarrar algo de loot. Está un poquito difuminado porque quiero que se vea mejor la pantalla. Pero aquí le puedes elegir y agarras uno, ¿no? En especial. Pero si quieres lootear rápido... obviamente puedes apretar una tecla. Por si en este caso yo lo tengo la tecla E y B. Lo dejas apretado y... empieza a agarrar, digo, no es tan veloz, pero sí es más rápido. Entonces te lootea todo parejo, ¿vale? Aquí apuntamos y disparamos. O sea, es más o menos el show de cómo es esto. Aquí sí es mucha práctica en el tema de la construcción. Es con el botón, bueno, yo tengo la letra X y ya se desbloquea el cursor y ya puedo ir eligiendo la estructura que yo quiera construir. Ahí de repente me agacho, se me olvida, es el botón que lo tengo cambiado. Pero bueno, aquí le puedes apretar así y agarras la estructura. Es práctica nada más. Digo, yo sé que en el celular muchos ya lo dominamos más y es más rápido, pero es igual manual. Tú cuando abres este menú tienes que elegir estructura por estructura con el dedo. Obviamente tienes un acceso rápido, pero cuando ya tienes mucha habilidad con el mouse, pues también lo podrías hacer, ¿no? O sea, no digo que sea imposible, pero bueno, es cuestión de práctica. Bueno, aquí ya estoy en un servidor de PvP de estos de Bandit. Bueno, aquí vamos a ver un poquito cómo es el tema de esto de apuntar. Pero lo que me gusta es que veo a lo lejos, muchachos, neta. O sea, esas son de las cosas. Bueno, ahí no le contó el hit. Es que también hay mucho hitmaker. También es importante jugar en tu región. Es que por desgracia los oficiales que son de PC nada más es en Asia. Entonces siempre vamos a tener una clara desventaja. Entonces, pero hay unas comunidades, bueno, lo que echamos acá de LATAM, que sea comunidad Brasil, ahí sí van espectacularmente bien, De hecho, me he metido a esos sociales de Brasil y van súper chido. Pero bueno, hay veces que va bien, mira, por decir ahorita ese que matamos estuvo bien. Ah, vale, lo reventamos también chido. Y neta, lo que me gusta es que se vea a lo lejos, chicos. Vale, vamos a hacer unas pruebas y como pueden ver aquí tenemos al señor Sombra. Bueno, cabe recalcar y tengo que decirlo, cuando juego en el celular con el Poco F5, neta, sí, bueno, sí mato más gente. Pues obviamente tengo toda la práctica en el celular, o sea, todo lo que he jugado, mis horas son en celular. Y realmente no tengo horas, pues sin nada en PC. Pero yo creo que es cuestión de práctica. Algo que yo noto, obviamente, pues con el celular de repente pues se te calienta, se te puede laguear en ciertas situaciones. La ventaja de la computadora pues es de que no se te va a calentar porque obviamente pues tiene un sistema de refrigeración totalmente diferente. El tema de la pantalla pues puedes ver más lejos, bien machín, así como en las iPad. Es también la diferencia. Sabes que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, las únicas desventajas claras que yo vería es que no puedes entrar a servidores USA, Brasil, o sea, oficiales de región. Ese es el único inconveniente. Y aparte, bueno, la adaptación de los controles. Pero de allá en fuera yo creo que es muy bueno también el emulador. Vale, muchachos, vamos a hacer una prueba de cómo se ve. Ahí ves un cuadrito chiquito en la pantalla. Esa es la dimensión del celular prácticamente, ¿no? Y así está el monitor. Vemos a lo lejos en la pantalla el celular que no veo ahí de la torre. No se ve neta, Pero sin embargo, en la pantalla del emulador se ve ya la torre. Y si alguien está parado, sí lo voy a ver. O sea, tienes una gran visión jugando en el emulador. O sea, eso ayuda bastante. Vamos a hacer una prueba, chicos. Vamos a correr para allá. Y vamos a alejarnos para que veamos la perspectiva de uno u otro. Neta que yo lo estaba viendo en el celular. Hijo de su madre, qué pequeñito se ve el enemigo a lo lejos. Miren, ahí ni siquiera lo distingo bien.
O sea, obviamente a veces en grabación se nota más, pero a la hora de la acción que te mueves y andas acá, a veces es muy, muy difícil ver a la gente. Pero bueno, aquí son las diferencias, chicos. Es cuestión de que practiquen. Digo, para los que tengan la posibilidad de jugar Last Island en PC, pues lo pueden hacer. Yo ahorita que descargué esto, tal vez de repente me haga, no sé, alguna seriecilla para probar o en directo, a ver, no sé. Aunque sea en uno de comunidad. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicos. Esta es la experiencia jugando en emulador Last Island of Survival. Así que bueno, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Oye, suscríbete, amigo. Saludazos. Oye, gracias por el like.